oportunidad de estar aquí esta mañana. Oiga, yo estaba hablando hace un instante con Maricruz Rivera Clemente. Ella es candidata de otro partido, del Partido Popular, en Loíza, candidata a la alcaldía. Ella es candidata por el pueblo de Loíza y por la gente buena de Loíza, y es una persona comprometidísima. ¿La conoce? Claro, trabajamos juntos a favor de la comunidad de Piñones y de Loíza y en contra del proyecto de Costa Serena, a favor de del desarrollo sustentable y del ecoturismo en Loíza. Compartimos durante muchos años, por cierto. Yo tuve la oportunidad de apoyar esa comunidad desde el punto de vista, ¿verdad?, de asesor en ingeniería, mientras que ellos estaban trabajando con el aspecto comunitario. Pues Figueroa, Maricruz Rivera está, Caterina, bueno, decía, están en Fogona, hubo una conferencia de prensa con parecería bastante público en el Centro Cultural de la zona, pidiendo que renuncie o se vaya de la Cámara de Representantes Heidi Weiss por sus expresiones racistas y su posterior reacción oficial a ese Twitter. ¿Qué le parece? Digo, yo hablé con usted la semana pasada, esto todavía parece que pica y se extiende el comentario de la asesora de la presidenta. Mira, el pueblo de Puerto Rico, como está buscando soluciones a unos problemas que tal parece que no hay forma de resolverlo, se está atreviendo a ir a la raíz de la violencia en Puerto Rico. Y la violencia en Puerto Rico tiene su raíz en la desigualdad, el discrimen, la marginación y los prejuicios que frecuentemente vienen desde las estructuras de poder y de gobierno. Ante esa realidad que se está abriendo cada día más ante nosotros como la raíz de la violencia que vivimos, hay personas que no están dejando pasar acciones que anteriormente eran algo como normal. Y antes pues tú podías escuchar expresiones racistas y clasistas de los gobernantes y pasaban con ficha. Pero al día de hoy que cada vez nos damos cuenta que la violencia que todos vivimos tiene la raíz desde ese poder marginador y ese poder excluyente que no mira a todos los puertorriqueños en igualdad, pues no hay menos que nosotros empezar a crear un movimiento donde todos los puertorriqueños sí podemos estar unidos para terminar con el racismo y el clasismo en el gobierno. Que ha evolucionado quizás el país a decir, eso no me gustó, eso que escuché no me gustó. Yo entiendo que el pueblo de Puerto Rico no va a ser derrotado. Este pueblo se va a levantar y va a resolver nuestros problemas económicos, de violencia y de situación en términos de calidad de vida que estamos teniendo. Y como nosotros no nos vamos a dejar derrotar, nos vamos a atrever a ir a sitios que anteriormente nos daban mucho miedo. Y era que aquí en Puerto Rico, más allá de unos grupos bien pequeños y unos grupos que trataban y no se abrían los medios, ¿verdad?, a esta discusión, el racismo y el clasismo era un tema casi prohibido. Había unos grupos que luchaban para que se hablara en términos generales de una forma constructiva de este tema, pero como que no se abría el espacio. Sin embargo, yo te puedo señalar que al día de hoy se está convirtiendo en la agenda de la política puertorriqueña del siglo XXI, porque nosotros no vamos a ser derrotados por la violencia y vamos a ir a la raíz. Y yo te puedo asegurar que gran parte de la raíz de la violencia en Puerto Rico surge de la visión y de las acciones marginadoras y excluyentes de personas que se han dejado dominar sus mentes por el miedo del racismo. Cuando digo el miedo del racismo es que el racismo y el clasismo son formas de miedo, miedo a las diferencias, miedo al otro individuo, y son miedos que surgen ante el deseo de mantener el control. Y históricamente en Puerto Rico hay una grupos dominantes que han utilizado todo tipo de epítetos, todo tipo de mensajes de miedo, todo tipo de mensajes disminuyentes, ¿no?, para disminuir reductores de gran parte de nuestra población para mantenerse en control. Sin embargo, esa estructura de poder ya no funciona y la violencia que hoy vivimos es directamente relacionada a eso, y como pueblo debemos decirle basta ya al racismo, al clasismo, y a los prejuicios en Puerto Rico. En el caso de las expresiones de Weiss, hablábamos la pasada semana, la presidenta de la Cámara y la administración de la Cámara de Representantes ha planteado que lo ha hecho en su carácter personal, que eso no fue ni bajo una gestión oficial, que si hubiese sido una gestión oficial, decía Jennifer González, lo hubiese votado, pero que eso fue en su computadora, por allá en su casa. Lo que pasa es que minimiza lo que pasa es que eso es decir que uno deja de ser Rogelio Figueroa
cuando salgo de mi casa o cuando entro a esta cabina de radio, me convierto en otra persona. No, uno es la misma persona. Y ese tipo de expresión forma parte de un marco de ideas que tiene esta persona, y lo que hay que hacer es entender que este marco de ideas de superioridad por entenderse que pertenece a un grupo social, de clase o de raza, también ocurre al revés. Hay todo un grupo que se ve inferior debido a un marco de ideas donde se le hace pensar a la gente que son menos porque pertenecen a un género, a un grupo social o a un grupo de color de piel. Así que el racismo y el clasismo hay que combatirlo en todos los frentes, y es permitiendo que el discurso sea un discurso de igualdad, no importa el color de piel, no importa el género, no importa el origen, y que esas oportunidades de poder ascender socialmente en términos de acceso a la educación, acceso al desarrollo económico, buenos empleos, debe estar en igualdad para todos. Si eso se logra en Puerto Rico, y debe ser nuestra agenda política para el siglo XXI, nosotros vamos a terminar con la violencia en Puerto Rico. Pero no será que hay mucho y seguidito. Yo le planteaba la situación del Xochitl Live. Bueno, yo lo planteaba, realmente me estoy copiando de Palmira Ríos, que fue la que lo planteó la semana pasada aquí, que hay quizás una indignación, o esto ha provocado una indignación porque han habido otras instancias en las que expresiones de funcionarios públicos que representan, si de alguna forma, a la administración pública, han hecho comentarios que hieren a los más rezagados, a los menos adinerados, o sea, la gente más necesitada, es la palabra correcta. Bueno, más allá de herir, que de por sí es malo, es el hecho que eso es lo que establece la política pública en términos de accesos. ¿Cómo así? Pues lo que el Xochitl Live, cuando el señor que menciona Xochitl Live, el señor Jaime González Guenaga, le dice eso a las comunidades de Ceiba, básicamente lo que le está diciendo es: miren, el gobierno no va a cambiar el estatus de ustedes. El gobierno no va a actuar para que ustedes asciendan económicamente. Este gobierno lo que tiene para ustedes es que vean a los ricos bajarse de los barcos e ir a las tiendas. Ustedes se chupan un limber y ustedes juegan Pega 3 y la loto si es que quieren obtener más dinero del que tienen. Eso fue lo que estableció este señor aquel día en el Centro de Usos Múltiples de Ceiba. ¿Okay? Y él hace esas expresiones porque la comunidad de Ceiba le estaba reclamando la participación en el desarrollo económico que tenía que ver con Roosevelt Roads. Mira, para que tú veas la importancia, es la respuesta del gobierno ante una comunidad que dice: yo no quiero estar pobre, yo quiero participar de ese desarrollo. ¿Se fue o lo fueron? Bueno, él lo votaron, y luego votaron al señor Madera, que le dijo garrapata a los líderes que también estaban pidiendo el desarrollo económico. Te estoy hablando de datos concretos porque es importante que nosotros miremos esto desde cómo podemos mejorar a Puerto Rico en pleno desde esta situación. Primero hay que reconocer un problema. Tenemos una estructura racista y clasista donde desde el poder de gobierno se ejecuta racismo y clasismo sobre gran parte de la población. Ese racismo y clasismo resulta en personas que se sienten excluidas, que se sienten disminuidas, que se sienten sin esperanza y que crían resentimientos, violencia y hasta un marco de pensamiento de que no pueden lograr mejores condiciones. Mira, ese es desde un punto de arriba para abajo. Cuando nosotros vemos entonces una comunidad que se empieza a levantar, mira lo que hace la comunidad de Ceiba, dice: no, yo no voy a aceptar esta estructura clasista, yo quiero subir económicamente. La respuesta del gobierno es: no, tu lugar es estar abajo. Y ahí es donde tú ves la importancia de que el pueblo vea el poder político desde una nueva perspectiva. Ante gobiernos que quieren mantener a la gente del caserío en el caserío, a la gente de la barriada en la barriada, a la gente del pueblo, de los barrios pobres en los barrios pobres, sin oportunidad de ascender, le toca al pueblo organizarse políticamente para insertar gente distinta en la fortaleza, en la legislatura, en las agencias de gobierno, gente distinta que permitan la ascensión social. Hoy yo acabo de leer una nota ahí de Alejandro García Padilla diciendo que el gobernador es cómplice de esos comentarios racistas y que si no hacen nada pues son igual de responsables. ¿Es la presidenta de la Cámara responsable por lo que dijo Wise o es el gobernador responsable por lo que han dicho sus subalternos? Yo creo que hay que ir un poquito más allá. Estos son como las puntitas de un témpano. Las expresiones que han ocurrido, por cierto, en ambos partidos.
contra personas por su color, por su género, por su preferencia sexual, etcétera. Son parte de una cultura de discrimen que está en nuestro imaginario colectivo. Y nosotros en Puerto Rico, a través de los siglos, por lo menos desde el descubrimiento para acá, hemos estado viviendo una estructura, una conciencia social donde hay unas personas que valen menos que otros por su color, por su sexo, por su origen, por su en términos de preferencia de género, etcétera. Y se ha mantenido eso como algo permisible durante muchos siglos. Por cierto, se utiliza casi siempre para establecer niveles de acceso a la riqueza. Pues como los negros pues eran esclavos, los indios pues eso estaban también esclavizados, los mulatos y los mestizos pues eran menos, los blancos de la montaña que no eran de las clases altas de, ¿verdad?, de la capital y de los pueblos, son menos pues, blancos que los otros. eran menos blancos y se les ponía la libreta de jornal, que era una libreta que los convertía en vagos automáticos y entonces los obligaba a trabajar prácticamente como si fueran esclavos. Esa estructura de adjudicarle etiquetas a las personas por unas características físicas es parte de nuestra historia como pueblo, y nosotros ya es hora que nos veamos como un pueblo grande, maduro, que se atreve a mirar a esa conciencia colectiva que es negativa para repararla, para arreglarla. Pero depende de todo. Depende de aquellos que nos podamos ver a menos por pertenecer a un grupo particular, o aquellos que se creen o se ven a más porque pertenecen a otro. Si fuese a darle un consejo a la presidenta de la Cámara, tiene que quitar el contrato a Heidi Weiss. Si le puede dar un consejo ahí. Mi consejo es que se siente con los grupos que han estado trabajando por décadas bregando con el racismo y el clasismo, le pida su consejo, se siente, mire qué oportunidades hay de educar, de reenfocar proyectos de ley, de reenfocar la proyección, va y más el allá discurso. de sacar a Heidi Weiss, Sí, porque eso no va a arreglar nada. Sacarla a ella no va a arreglar nada, porque la cultura colectiva de marginación y discrimen va a permanecer, a menos que todos nosotros como pueblo veamos esto con un poco de compasión y un poco de una forma un poquito más constructiva. Déjeme hacerle una transición porque tenemos que hacer la pausa del compendio. Mire las críticas y la gente con un sarcasmo terrible por la medalla de Coulson. Qué mejor ejemplo de pensar en chiquito al momento de criticar. Si usted puede correr, vaya a ver si puede ganarse una de bronce. Yo estoy bien orgullosa de la de bronce. Bronce porque puso a Puerto Rico en la China, y hay algunos que están adjudicándose que bendito, porque tropezó, pudo haber sido más. Hasta él estaba diciendo que estaba desilusionado. ¿Usted no cree? Yo digo, estoy bien contenta. ¿Y usted? Claro que estoy contento. Muy bien, esa es la actitud. 11:31. Vamos a la pausa. Regresamos luego de la pausa. Hablo con Rogelio Figueroa. Hablamos un poco de otros temas camino a la candidatura a la gobernación, pero iniciamos la segunda media hora con el asunto de la limitación del derecho a la fianza y la reducción legislativa, las dos propuestas de enmienda constitucional y la posición del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico. 11:32. Dato que debemos estar en el aire. Rogelio Figueroa del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico, aquí en la redacción de Acción 740, hablando con estas servidores, indagando. Pueden llamarnos a través del 787-798-1740 para preguntas a nuestro invitado. Rogelio, ¿por qué no se puede limitar el derecho a la fianza? Hay un debate de aquí a una votación para hacer estas dos enmiendas constitucionales, y una es reducir la legislatura y la otra es enmendar el derecho a la fianza. Es porque aumentaría la desigualdad, que ya es la causante de mucha de la violencia en Puerto Rico. La desigualdad que hay unas personas que tienen unas condiciones de privilegio especiales, que ganan más dinero, que tienen acceso a mejor educación, a mejores empleos, a mejores posiciones de poder, que en el momento de ir a juicio, pues básicamente tienen toda una serie de privilegios. Muchos ni siquiera son acusados, como hemos visto algunos casos en los últimos días. Sin embargo, hay personas que como que los persigue la injusticia, los persigue que no tienen acceso a buena educación, básicamente los marginan desde el nacimiento, de donde provienen, no tienen acceso a educación en términos de educación interpersonal o salud emocional, y se van creando una condición de los que tienen y de los que no tienen. El quitar el derecho absoluto a la fianza, que es por lo menos considerar que una persona es inocente hasta que verdaderamente se le demuestra lo contrario, es aumentar la desigualdad que genera la violencia en Puerto Rico y por lo tanto el crimen. Así que no resuelve, empeora la situación de violencia en Puerto Rico. Los que favorecen la limitación del derecho a la fianza dice que el derecho a las víctimas y de su seguridad
puede ponerse en peligro en la medida en que se mantenga la fianza en unos casos como los de asesinato, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que eso es falso, porque estadísticamente se ha demostrado que eso no tiene nada que ver. Eso es falso, eso es una demagogia de parte de unas personas que quieren básicamente aparentar que están haciendo algo con la violencia en Puerto Rico, cuando la realidad es que estas personas que están a favor de eliminar la fianza son directa e indirectamente causantes de la raíz de la violencia en Puerto Rico. ¿Por qué? Ahora mismo estamos hablando de la expresión clasista, racista, marginadora y excluyente que se está viendo en esta administración, pero es que en la anterior también la había. Así que lo que estamos viendo es que hay una cultura política de exclusión y clasismo y racismo que es la que genera la violencia. Entonces, en lugar de atender esa cultura de marginación y discrimen, lo que quieren es seguir añadiendo parchos para ocultar la verdadera cara de la violencia, que son políticas y formas de gobernar que mantienen a un grupo viviendo desde unas condiciones de violencia. Pero la criminalidad ha salido de proporciones y hay unos casos en los que mucha gente podría plantear, bueno, pero algo es algo. Mira, yo tengo que decirle algo al pueblo de Puerto Rico. La criminalidad en Puerto Rico es históricamente alta. Históricamente alta, aún en los puntos más bajos, desde que se están llevando estadísticas en Puerto Rico. La criminalidad en Puerto Rico ha estado en alrededor, si lo vemos en puntos comparables al día de hoy, en proporción, en 600, 700 asesinatos por año. O sea que ahora sube 1.100, 1.200. Está más alta, pero aún así 700, 800 asesinatos por año, en términos relativos, es altísimo. Entonces, ¿de dónde sale tanto crimen? ¿Cuál es la cultura permanente en Puerto Rico que desemboca en que haya una cantidad de crimen básico siempre a través de las décadas, pero que tenemos una ola, unos picos de criminalidad como el que hoy estamos viviendo? Pues yo te puedo señalar que el pico que hoy estamos viviendo es resultado de entronizar la cultura de la dependencia y la pobreza como mecanismo de poder político. En Puerto Rico hoy se nos ha convertido en un país cada vez menos productivo. Los sistemas productivos industriales, los sistemas productivos agrícolas, los sistemas productivos que tienen que ver con el desarrollo empresarial individual han sido reprimiéndose cada vez más, y lo que tenemos es un gran desempleo, tenemos una gran subempleo, tenemos gente que aunque trabajan ganan menos de lo que es necesario para vivir. Entonces estamos viendo que las condiciones de presión social lo que hacen es que aumentan, y inevitablemente aumenta la violencia y aumenta el crimen. Para muchos, como el presidente del Colegio de Abogados y otros que no favorece la limitación del derecho, no existen las estadísticas, no hay justificación y va a bajar la criminalidad. Una persona que está bajo fianza no comete, y los números no plantean que comete delito o va a incidir o puede ser peligro, excepto el que tenga que comparecer nuevamente a su proceso de juicio. Claro. ¿La gente entenderá eso antes dentro de 12 días cuando vayan a leer la propuesta en la caseta de votación? Yo creo en que la medida en que haya tanta violencia, la gente no va a leer lo que dice esa papeleta, que es inmensa, que es casi el tamaño de 2 páginas de periódico, una al lado del otro, que tiene miles de palabras. Tú mira, allí tiene miles de palabras escritas para ejercer el voto. La gente va a ir a votar no y no, y va a votar no y no porque la Constitución, mira, los pueblos escriben constituciones para lograr unas condiciones de balance y de justicia entre los que tienen mucho poder y los que tienen menos poder. Si al día de hoy los que tienen menos poder se ven oprimidos, se ven abusados, se ven marginados, no es el momento de darle más poder a los que tienen poder, es todo lo contrario, es el momento de defender el poder que le da a los que tienen menos la Constitución. Mira, me acaban de sacar una papeleta modelo. Dios mío, pues si parece una sábana. Con le puedo hacer una blusa, mira. Por cierto, ¿tú sabes cómo yo le llamo a esa papeleta? Por mi madre santa. Mira, esa es la papeleta. Mira, esa es la papeleta. Esa es la papeleta de la mogolla y de las sombras. Esto es imposible leerlo. Sombras y mogolla. ¿Tú sabes por qué sombras y mogolla? Mira, sombras y mogolla. Hay una sombra aquí. Sombras porque hay un parcho completamente oscuro que tú no sabes lo que pudo haberse escrito ahí. O sea, tú miras esa papeleta y es una gran mogolla de miles de palabras en un texto bien pequeñito, y en un lado tiene un mancharrón oscuro que eso es para porque se acabó lo que iban a escribir y tenía que poner eso en negro ahí, ¿será? Yo creo que es para que tú no pudieras escribir nada, para que no te pudieras expresar en un espacio en blanco. Y como en un lado la versión de la papeleta es más larga porque tienen que escribir lo que dice la Constitución y la enmienda, en el otro se queda corto
y habían terminado antes, así que era o dejarla en blanco o ponerlo negro, ¿verdad? La idea era dejarlo en blanco para que la gente pudiera hacer cualquier expresión. Sin embargo, lo que hacen es que la oscurecen con tinta negra y lo que crean es una papeleta que lo que el pueblo debe decirle no y no a este tipo de manipulación. No hay forma que tú, en el periodo que se te da para votar, tú puedas leer esas miles de palabras en letras tan pequeñas. Así que es importante ir allí y votar, buscar el no y hacerle una X al lado y el otro no y hacerle otra X al lado. Es correcto. O sea, si la gente se decide sentarse, voy a coger un cafecito, me voy a sentar a leer esta papeleta en la caseta, no hay forma de que la fila baje hasta las 4 de la mañana del otro día, porque la explicación es bastante larga. En el lado izquierdo, si mira de la papeleta, es que es la primera vez que la veo. El referéndum para reducir el número de miembros de la Asamblea Legislativa quedaría en el lado izquierdo. En el lado derecho, el de la enmienda a la Constitución sobre la fianza. Ahí es que es más corto, fíjate. El de la reducción legislativa es el que es más largo y literalmente, si empiezo a leer, son las 11:42, no terminaría de leer esto antes de terminar el programa, creo yo. Digo, estoy haciendo abuelo de pájaro, no creo que lo podría terminar antes de 15 minutos, no da. No vas a terminar en un buen rato, porque estamos hablando que es una cantidad de palabras que es imposible para la inmensa mayoría de personas poderlo leerlo o entenderlo. Así que cuando usted le da a usted como un cheque así en blanco, que básicamente usted no sabe lo que le están diciendo, que aquellos que le han fallado porque le están gobernando mal, aquellas personas que le han dicho que van a hacer unas cosas por el pueblo y luego hacen otras, ¿usted le va a dar la confianza diciéndole que sí? No, vaya y dígale que no, defienda la Constitución, porque la Constitución se creó para que haya justicia, y si hoy no hay justicia, no es culpa de la Constitución. No le podemos quitar a la Constitución poder sobre aquellos que están gobernando. ¿Okay? La reducción legislativa, muchos plantean que es una enmienda en la medida en que hay poca credibilidad de los legisladores, que la Asamblea Legislativa tiene tan desprestigio en el país. La gente puede pensar, menos gatos, menos pulgas, pues que lo reduzcan. ¿A favor o en contra? Nosotros vamos a votar que no en la modificación a la legislatura, porque esa modificación lo que busca es crear una dictadura de facto. Una dictadura de facto porque va a ser prácticamente imposible para el ciudadano común y corriente poder remover los legisladores que salgan electos bajo esa estructura. ¿Por qué? Porque va a hacer falta sobre 200,000 votos para usted poder competir contra ellos. Se reduce el número de legisladores, pero se deja la misma cantidad de dinero para la legislatura, o sea que cada legislador va a tener más dinero, va a cobrar más, va a tener más asesores, o sea que se va a desconectar más del pueblo, y para usted poder competir contra ellos, usted como ciudadano, va a ser prácticamente imposible, porque durante 4 años, con esos salarios de sobre $100,000, van a acumular un gran capital para luego tener una campaña que prácticamente nadie va a poder prevalecer sobre ellos. Pero en el junte de la semana pasada el gobernador planteaba que sí había una redistribución o unos ahorros de la Asamblea Legislativa. Falso. Es falso. Totalmente no se falso. Nada en ningún momento de la ley, presupuesto. En ningún sitio de la ley dice que se va a reducir el presupuesto. Eso es falso, completamente falso. Por cierto, es que no solamente se está reduciendo el número, se busca una redistribución de los distritos, y esa redistribución se construyó de tal manera que le diera prácticamente el poder al gobierno que está ahora mismo administrando la legislatura. Así que si nosotros votamos que sí en eso, que es lo que nosotros no debemos hacer, le estaríamos dando básicamente una carta blanca para crear una dictadura en la legislatura de Puerto Rico. Y nosotros lo que queremos es representatividad. Lo que queremos es que en esa legislatura haya ciudadanos como tú y como yo, que ganen la misma cantidad de dinero que tú y que yo, que vivan, que cojan el tapón, que se les atrasen las cuentas, que a veces no puedan pagar la luz o el agua, que a veces le están amenazando con quitarle la casa porque no pudo pagarlo. Ese es el tipo de persona que tú necesitas allí, porque entiende lo que está pasando en el pueblo y es capaz de legislar para el pueblo. Son las 11:45. Para que tengan una idea, doblé en 4 mitades, ¿verdad? En 4 pedazos la papeleta modelo, y es justo la pantalla del iPad. En 8. Lo doblaste en 8. Ay, Padre amado, esto es en 8. Ahora sí que me dio un 5, pero voy a la pausa, 11:45. Es tan grande como un periódico abierto, 2 hojas de periódico abiertas de par en par. Me acuerda del mundo cuando era bien grande, Padre amado. Aquellos más jóvenes no se acordarán jamás. 11:45, regreso luego de la pausa. 50 de la mañana, amigas y amigos, regresamos indagando en Acción 740. En el estudio conversamos con el candidato a la gobernación por el PPR, Rogelio Figueroa.
Habíamos anticipado llamadas del público, tomo una llamada del público porque después empiezo a hablar y se me olvida, y ahorita lo dije y se me fueron las llamadas. 798-1740, hola, buen día. Hola, saludo, es la señora Torres de Santurce. Torres, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Pues nada, yo quiero decir en cuanto a la consulta, que lo que nos pasa a todos, no importa si la medida ahora para la consulta es buena o mala, el problema que tenemos es que todos desconfiamos de todo, porque desgraciadamente no hemos tenido líderes que dirijan la gran familia puertorriqueña, como usted, como cualquiera, como yo, como cualquier jefe de familia dirige a su familia, la guía, para que no solo tenga comida, techo y salud, sino también educación, justamente para ganarse un buen trabajo, para ganarse la vida decentemente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es solucionar el conflicto que tenemos de estatus para que todos rememos, como dice el refrán, en la misma dirección. Gracias, Torres, para darle oportunidad a otras personas. Gracias por su participación. Esa es la trampa. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay que resolver el estatus primero. No, el estatus hay que resolver primero. Es la relación entre nosotros los puertorriqueños. La situación de marginalidad, la situación de rechazo, de discrimen, de falta de acceso a educación que está ahí. Las escuelas están ahí, los chavos están ahí. No hay que esperar para eso. Entonces nos tienen presos en ese dilema que si el estatus. Mira, el estatus hay que resolverlo desde la unidad puertorriqueña. Hay que resolverlo desde la autosuficiencia económica. Hay que resolverlo desde un proceso donde la gente se eduque y nuestro sistema educativo público sea uno funcional. Para eso no hace falta cambiar el estatus, hay que atenderlo ya. Determinaciones que podríamos o dejaríamos de tomar de acuerdo a qué tipo de estatus tendríamos. Pues, por ejemplo, para resolver la situación económica del país, desde el punto de vista de desarrollo económico o con otros países, o de una integración o lo que sea, dependerá del estatus final que tenga Puerto Rico para poder tomar unas decisiones. Pregunto, ¿hay algunas áreas donde será medular para un desarrollo en la medida en que tengamos o no soberanía de país? No tiene que ver. Mira, los pueblos tienen la capacidad de adaptarse a sus condiciones ambientales. Tú vas a Islandia, que tienen invierno 11 meses del año y son ricos. ¿Por qué son ricos? Pues porque hay unas condiciones sociales, de oportunidad, medidas que se pueden tomar etcétera, desde adentro y con este estatus que pueden adelantar o no económicamente el país para que pueda salir de Hay mucha gente que plantea falta de empleo, problemas económicos, problemas de solvencia del gobierno. ¿Eso se puede resolver? ¿Tú te acuerdas antes que tú comprabas muchas cosas y decían Made in Hong Kong, Made in Hong Kong, Made in Hong Kong, hecho en Hong Kong? Hong Kong era una colonia. Así que la riqueza de los pueblos depende de cómo se administran localmente, pero de esa riqueza luego atender el estatus. Pero el uno paralizarse, detenerse y decir que no nos vamos a mover hacia un lado hasta otro hasta que se resuelva el estatus, esa es la trampa para mantenernos siempre bajo el control de unos poquitos. Buenos días, próxima llamada. Hola. Sí, buenos días. Sí. Yo iba a hacer otro comentario, pero con relación a esto de resolver el estatus primero, hay que entender, la gente no se da cuenta de lo más obvio, es que todos los días, desde el 52, estamos resolviendo el estatus según nos comportemos los puertorriqueños. ¿Qué hemos logrado hasta hoy? Ser cada día más dependientes de los Estados Unidos. Esa ha sido nuestra solución para el estatus, ser cada día más dependientes de los Estados Unidos. O sea, no se resuelve el estatus con un plebiscito o con un referéndum, se resuelve día a día con lo que hagamos los puertorriqueños con los recursos puertorriqueños. Ave María. Gracias por su participación. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es la señora Reyes de Sidra. Gracias, Reyes. Señora Reyes de Sidra, pocas personas he escuchado decirlo de una forma tan bella como usted lo acaba de decir. Es que es tan obvio que se nos pasa. Gracias, Reyes. Obvio. Y mira... Ay, se nos fue. ¿Está ahí? Hola. Y la sábana esa tiene solamente 3 enmiendas. La sábana esa dice, sí, el Tribunal Supremo dijo que había solamente 3 enmiendas de la Constitución. Y tiene como 10,000 palabras. Gracias, Reyes. No, pero en este caso lo que ella plantea, aquí hay un problema de dependencia a lo largo de todos estos años que no ha permitido que el país tampoco eche para adelante en otro montón de áreas. Sí, aquí se ha utilizado la supresión al acceso a la riqueza para el control local de los de aquí y también para el control externo de los puertorriqueños. Pero es una cosa que está combinada. Los de aquí localmente lo que hace es que se insertan en cualquier tipo de influencia externa y cogen pon, en lugar de comprometerse con el pueblo, para que el pueblo eche para adelante, para que tenga accesibles los recursos productivos. ¿Qué es lo que hacen? Los que dominan la política se vuelven cómplices de fuerzas externas que lo que quieren es explotar al pueblo. Estas elecciones, contrarias a las pasadas, donde se debutó el PPR, vienen con 6 partidos
y un plebiscito. Eso es así. ¿Qué expectativas tienen? Eso es un éxito, eso es un triunfo para el pueblo de Puerto Rico. Ustedes no defienden ninguna opción de estatus. ¿Les incide a ustedes ese plebiscito? A ustedes, hablo del PPR, y de su participación en la elección, o pueden verse afectados por la cantidad de opciones que van a tener los ciudadanos y ciudadanas para votar? Y ahora son 6. No, mira, primero que nosotros cuando creamos Puertorriqueños por Puerto Rico lo hicimos abriendo un espacio para que se inscribieran más organizaciones, porque hacen falta nuevas organizaciones que representen una nueva forma de hacer política vis a vis las organizaciones tradicionales que ya no nos están funcionando. No se diluyen. 2, no, todo lo contrario, crean más voces, crea un discurso nuevo, crea más opciones de escuchar a la gente cosas distintas. Y si tú escuchas el discurso de las 3 organizaciones nuevas, todas llevaban un discurso que es muy similar, aun cuando cada una tenemos nuestras particularidades. Así que yo creo que el pueblo tiene un banquete de opciones para poder escoger vis a vis antes, que era lo mismo, que era rojo azul, que no estaba funcionando. Algunos plantean, bueno, pero también está la opción esa de dividir y vencerás, en la medida en que hay más opciones para votar en contra del incumbente, la posibilidad de prevalencia del incumbente es mayor. No, yo creo que lo que el pueblo tiene que ver es que se está marcando un nuevo camino, y que ese nuevo camino nosotros como sociedad debemos mirarlo como la ruta hacia sanar muchos de los problemas que estamos teniendo al día de hoy. Al principio del programa yo te señalé que terminar con el racismo, el clasismo, el discrimen, la marginación, el dar oportunidades de acceso a educación y empleo es y debe ser la política del siglo XXI. Y eso nos lo están diciendo los partidos tradicionales. Otra cosa importante, mira, el día de las elecciones, la gente va a poder votar por el estatus que quiera, en la papeleta de estatus. Y luego va a darse cuenta por fin, por primera vez en la historia, que PNP no es estadidad, que PIP no es independencia, que PPD no es ELA. Lo libera. Nos libra de la gran farsa que un partido representaba un estatus. Eso es falso. Los partidos son para administrar. Y si el pueblo de Puerto Rico quiere una buena administración de esta isla bajo cualquier estatus, colonia, estado, libre asociación o independencia, lo que necesita son personas comprometidas con la igualdad, con la oportunidad, con el trabajo solidario y en conjunto. No el individualismo y la intolerancia de los partidos tradicionales. Vamos con llamadas del público. 798-1740. Hola, buenos días. Hola, discúlpeme, pero quiero hacer una aclaración. Yo veo el problema del estatus como el problema de la discordia dentro de una familia. Y yo le pregunto a cualquier familia, a ustedes que están ahí, porque yo no permitiría que en el seno familiar mío hubiera siempre una discordia y que yo no, como jefe de familia, no pusiera límites a esa discordia y nos pusiéramos todos de acuerdo en la forma de llevar la casa grande. Esa es la cosa, y hasta que eso se haga, porque es una larga cadena de causa y efecto, y por eso que tenemos tantos politicastros, porque los 2 partidos que han estado en el poder están llenos de politicastros. Lo que les interesa es administrar cada 4 años y no ocuparse de las cosas que pondrían en progreso a Puerto Rico. Gracias, Torres, que no el factor tiempo. Gracias por su participación. Yo creo que lo que ella plantea es que es necesario resolver el problema, es que le han dado largas al asunto también. Lo que pasa es que, partiendo de la experiencia con los partidos tradicionales, si no hubiera sido el estatus, hubieran usado la religión o hubieran utilizado cualquier otra cosa. Su cultura política es de dividir, de manipular, de meterle miedo, de hacer la intolerancia la base de la interacción entre los puertorriqueños. Ahí está la política que nosotros debemos rechazar. Cualquier estatus va a ser bueno como va a ser malo si nosotros como pueblo no estamos unidos. Si estamos unidos va a ser bueno. Si estamos separados, cualquier estatus va a ser malo. Si nosotros como pueblo no creamos oportunidades de acceso a educación, cualquier estatus va a ser malo. Si nosotros como pueblo no miramos los sistemas productivos y los ponemos al alcance de la gente, cualquier estatus va a ser malo. ¿Cómo son los estatus buenos? Cualquier estatus bueno. La colonia hoy día puede ser buena si nosotros damos acceso a oportunidades, a educación y a unidad de pueblo. Yo creo que a lo mejor lo planteo desde el punto de vista de asuntos estrictamente económicos. No podemos hacer pactos con otros países, no podemos comprarle productos a otros países, no podemos utilizar la marina mercante que no sea la de Estados Unidos, cosas que de alguna forma o incrementan los costos de hacer negocios en Puerto Rico, de traer cosas a Puerto Rico, o inclusive pueden poner un coto al desarrollo económico de la isla. Yo estoy tan cansado de ese discurso. ¿Y eso no es cierto? Ay, mira, es que eso es una excusa para traer una oferta política que ya el pueblo no está escuchando. Mira, la productividad de Puerto Rico se fundamenta en que nosotros aquí miremos lo que nos rodea y lo pongamos a producir. Nada evita
que tú en tu casa, tú hagas un huerto. Nada evita que tú en tu casa puedas decir, oye, yo voy a ponerla bien bonita y voy a poner un cuarto aquí para que vengan turistas a quedarse. Nada evita excepto las restricciones a que tú puedas hacer cosas, las restricciones en términos de gobierno con la cuestión de permisos y reglas burocráticas innecesarias. Son cosas internas. Por ejemplo, te voy a dar el mejor ejemplo. Antes tú cogías un caldero y hacías 200 alcapurrias, ponías un fogón y vendías alcapurrias, y eso lo hacía mucha gente. Ahora tienes que pagar IBU. Sí. Y básicamente no puedes montarlo porque se te hace prácticamente imposible y se te limita la posibilidad de desarrollo empresarial. ¿Tú no crees que es más importante atender esas obstrucciones que nos afectan de día a día a los ciudadanos como prioridad para el desarrollo económico? Ahí es donde está. Pero ¿qué nos dicen? No, que depende de que si de las leyes de tal cosa, de importación, de exportación. Son cosas importantes, pero no son las cosas críticas que hoy nos mantienen en la pobreza. Yo me he tumbado un minuto adicional del noticiario, pero me voy a tumbar un minuto adicional más. ¿Cómo va el caso del asunto de las firmas? Mira, lo bueno es que todas las firmas hemos ido sobre ellas y todas son de personas vivas, así que las acusaciones... ¿Ustedes tenían que ir a...? ¿Usted estaba... Nosotros reclamamos que nos dieran los endosos para nosotros mirar qué pasó. Nos los dieron, hicimos la investigación y lo que decíamos, todos son de personas vivas y que hubo errores en procesamiento. Errores que no cometieron los del PPR. No, errores que se comete cuando se adjudica, porque nosotros lo cogemos a personas vivas, pero cuando lo miramos... muertos que habían allí? No, es que no hay muertos, es que tú explicas lo que ocurre. Tú le coges la firma a una persona viva, pero cuando tienes que por obligación terminar la información con una lista que te da la comisión, tú te puedes equivocar de un Juan Pérez, ponerle un Juan Pérez que es el hermano gemelo, que tiene la misma mamá, el mismo papá y que nació el mismo año, y ese gemelo muere. Hubo una confusión entre una persona que está viva y eso es lo que ha resultado, entre otras cosas. ¿Y que no temen que vayan en una segunda elección con tanto desgastada la imagen del PPR por esa discusión pública sobre si había o no ilegalidad en el recorrido de firmas, de endosos? Todo lo contrario, es una prueba. Es como cuando dicen que te mandan pruebas. Es una prueba que nosotros hemos superado, que le hemos demostrado al pueblo que lo hicimos todo bien y que por el contrario, lo que ha demostrado es que nosotros hemos sido consistentes, que tenemos la capacidad de enfrentarnos aún a todos los partidos a la misma vez que nos trataron de evitar nuestra inscripción. Hoy estamos inscritos, hoy estamos en campaña y somos una alternativa real para las elecciones del 2012. Nosotros vamos a ganar en estas elecciones. El pueblo de Puerto Rico va a ganar con puertorriqueños por Puerto Rico porque el discurso del siglo XXI se está abriendo paso ante el discurso obsoleto de la política tradicional. Rogelio, obviamente tendremos que conversar en otras ocasiones de aquí hasta el evento electoral de noviembre. Gracias por llegar hasta aquí al estudio. Sí, mira, gracias por la oportunidad. El pueblo de Puerto Rico puede rescatar lo que es nuestro, atreviéndonos a dejar esos miedos atrás y votando por la posibilidad de un Puerto Rico nuevo desde la unidad. Muchas gracias. 12:03, pero 3 minutos. Hasta mañana a las 10 de la mañana en otra edición de Indagando. Gracias a Rogelio Figueroa, candidato a la gobernación por el PPR. Buen mediodía.